Bueno, buenos días de nuevo, alumnos del Taller Integrador 1. Con su profesor Jorge Cavieses vamos a hacer una presentación correspondiente a un tema que denominamos lo amorfo. Dentro de este tema yo les voy a hablar de un proyecto que realicé el año 2018 que se llama Fuera de Campo, con ocasión de el proyecto para egreso del Magíster de Artes Visuales de la Universidad de Chile. Este proyecto comienza a través de la investigación de mi álbum familiar. Yo generalmente utilizo muchas fotografías de registro y de archivo familiar como modelo de pintura, y en esta ocasión ocupé una selección de imágenes del año 2000 de un viaje que hace mi hermana a Cancún. Y me parecen interesantes estas fotografías porque es un lugar como pseudo paradisíaco donde va la gente a vacacionar y a estar todo el día echada al sol, y porque era un lugar que yo no había visitado, ¿sí? Y era un lugar que me era ajeno y el que solo podía conocer a través de estas fotografías que eran parte del archivo familiar. Acá hay un registro de las imágenes que yo digitalicé. Estas imágenes están en físico, no está el rollo, se perdió el rollo, pero sí están físicamente, y yo para preservarlas las digitalicé. Acá hay otra más. En total eran unas 12 fotografías de una situación en específico, ¿sí? Que era alrededor de la piscina del resort donde se estaba quedando en ese momento mi hermana, y de una salida a una de las playas que tiene México, donde los turistas hacen buceo y otras cosas. Cuando veo estas fotografías, lo que me empieza a llamar la atención no es solo la escena, digamos, y el personaje retratado, que era mi hermana o en ese momento su pololo, sino todos aquellos personajes extra que aparecen en el fondo de la imagen y que están compartiendo un espacio y un tiempo en común solo por estar ahí, digamos, que no de manera obligada, sino que casualmente estaban ahí cuando se tomó esa imagen y aparecen en la escena y empiezan a quedar, digamos, en los recuerdos familiares como personas anónimas. Entonces empiezo a notar a estos personajes que tienen unas formas bastante extrañas. Si bien sabemos que son cuerpos humanos por el contexto de la imagen, si uno los extrae, empieza a ver formas ondulantes, recortadas, y que se alejan un poco de lo que, si uno los saca de contexto, se alejaría un poco de lo que es un cuerpo humano. Y esto sucede por la distorsión, digamos, que produce la cámara fotográfica en un espacio, en un campo, digamos, por la distancia, ¿no es cierto? La distorsión del desenfoque de una cámara análoga antigua. Quizás con las actuales ya no sucede tanto, pero el desenfoque que hace la cámara deforma un poco la imagen, digamos, y vuelve más abstractos a estas personas anónimas que estaban en la escena. Entonces, como a mí me interesa de alguna manera volver a repensar esta imagen y a sacar y hacer notar a estos personajes anónimos por sobre el personaje retratado principal, es que decido imprimir estas imágenes en un formato mucho más grande de lo que son, y lo hago en un plotter que mide 66 por 93, y intervengo la superficie impresa con diluyente y otros alcoholes para borrar la impresión. Y el resultado entonces es una especie de imagen velada
fantasmagórica que queda bajo este velo contaminado de tinta, porque uno al sacar la tinta nunca va a dejar el papel en blanco por completo, sino que queda la imagen, como dije, fantasmagórica atrás de lo que había. Y luego de hacer eso, decido pintar con óleo y algunos personajes que a mí me interesaron, personajes que aparecían en la escena. Ahí hay un detalle del borrado versus la pintura y el señalamiento, digamos, con óleo de estos personajes amorfos que aparecían en el espacio. Esto me hace reflexionar sobre un artista pintor que se llama Angres y que tiene esta famosa pintura de una bañista. Y lo interesante de esta pintura es que si uno se detiene en la figura, en la anatomía, se da cuenta que hay una especie de error anatómico, ¿no es cierto? Y que la pierna que está abajo extendida pareciera que fuera de otra persona, como si estuviera en otra pose, no es como real, digamos. Y esto me pasó con las figuras que empecé a encontrar, donde al lado ustedes ven esta persona que está durmiendo, no sabemos si un hombre o una mujer, y como que la distorsión de la cámara y del enfoque hace que se pierdan y se junten algunas partes formándose una masa de color y formas, más que una estructura compuesta por huesos, músculos, etc. Entonces, de esta manera, decido realizar un inventario de figuras y de formas, ya no tanto de personas, sino que verlos como figuras y formas. Hago un inventario de dibujo simple, sintético, lineal, solo para simplificar el trabajo de observación, digamos, de limitar la figura de alguna manera. Y decido pasarlos de lo bidimensional a lo tridimensional. Y me encuentro con la pregunta de cómo hacer de manera efectiva este volumen sin replicar lo que mi mente sabe que es. O sea, yo sé que es una persona que está recostada en una hamaca, por así decirlo, pero ¿cómo hago que ese conocimiento no sea condicionante al resultado, sino cómo traduzco lo que estoy viendo en el plano bidimensional a lo tridimensional, al volumen? Entonces, por eso utilicé el dibujo como una manera de abstracción también de la forma. Y experimento con la masa DAS, que es una pasta que se usa de manera escolar, que se seca al aire, fácil de trabajar. Por los tiempos de secado decidí ocuparla y comienzo a modelar estas figuras. Y el tamaño que elijo es aquel que puede caber en mi mano por una cosa práctica de trabajo y porque yo nunca había tenido tanto acercamiento con la escultura, entonces siento que si tengo algo que es del tamaño de mi mano es más fácil para mí manejarlo. Esto dio como resultado varias formas, las cuales yo fotografié, giré, y las puse sobre un fondo gris para hacer un registro un poco más neutro. Acá pueden ver el registro de una misma figura vista desde distintos ángulos. Y estas piezas fueron dispuestas en una base, en un plinto que iba a poca altura del suelo. Ahí estoy yo en el montaje, porque esto se mostró finalmente en el MAC de la Quinta Normal a principios del año 2019. Estas figuritas que yo denominé como cuerpos imposibles, porque eran cuerpos que uno no podía erguir, digamos, si se parasen en la vida real se caerían porque carecen de estructura y de partes, digamos.
Esto lo mostré en el MAC de la Quinta Normal junto a las láminas que vimos en un primer momento que eran de la serie Blue Bay, que era del resort de México. En cuanto al tema que elegimos, que era lo amorfo, lo interesante y lo que a mí me parece pertinente destacar acá es la transición y cómo se produce una deformación de una figura a través de distintos medios, ¿no es cierto? Primero está la cámara, después está la impresión, después está la manipulación manual a través del borrado o de pintar, y después está la manipulación manual nuevamente con la transformación de estas figuras hacia el volumen. Eso sería mi parte de la presentación. ¿Paso contigo, Jorge? ¿O o hacemos una ronda de preguntas ahora? Si tienen alguna sobre el trabajo. Personalmente, ahí está. Personalmente me encanta las láminas que están atrás, porque parece como si le hubieran puesto un filtro, y la decisión de haberlos pintado por encima y destacar ciertas figuras lo encuentro muy bueno, destacando las formas que a usted le parecieron más interesantes y la solución que encontró cuando hizo las figuritas de hacer formas imposibles, dejando de lado lo que realmente son. Eh, me parece espectacular, y los tamaños, la cantidad que hizo es muy interesante. De verdad me gusta mucho. Gracias. Ya. Pero estaba prendido recién. Tienes que ponértelo más a la boca, sí. No, en realidad no tuve problemas técnicos. Todo esto yo se los súper resumí, pero esto no resulta de un día para otro. O sea, todas estas pruebas, digamos, yo para pasar a hacer estas láminas grandes, primero hice impresiones pequeñas, probé con distintos diluyentes, distintos químicos, hasta que di con el que me servía. Y después fui probando con la pintura, pero eso no pasa, porque en verdad se queda como un papel. No, esto está impreso sobre un papel común y corriente, no es un papel fotográfico, no es un papel plástico, es papel hilado. Entonces no tiene problemas después para ser intervenido con pintura. Se rompían, sí, yo tenía que ejercer cierta fuerza para poder borrar, y muchos se dañaron, y eso es parte del trabajo, digamos, y ahí uno va probando y va experimentando y va viendo cómo realmente tiene que hacerlo para que el trabajo no se dañe. Pero es un proceso de experimentación más o menos largo, digamos, para llegar a estos resultados. ¿Funciona? ¿Aló? Sí. Mi pregunta va más hacia algún minuto nació como la idea de poder llevar alguno de estos cuerpos a la escala humana. Porque, o sea, yo pensándolo, creo que quizá se podría como exacerbar esto de lo deforme, lo amorfo, viendo la escala humana en sí. Entonces, claramente esto lo vemos a la mano y quizá obviamente algo que es mucho más manipulable y además como con la masilla de escolar. Entonces, igual me lo imagino a la escala humana, podría como exacerbarse eso de verdad un cuerpo que no me puedo imaginar parado, como está aquí. Entonces, si algún minuto nació eso, obviamente yo entiendo que
es por quizá el poco acercamiento que hay en la escultura, pero quizá, no sé si algún minuto nació como, ¿cómo sería a mi tamaño esto? Bueno, la verdad es que nunca me lo pregunté y hasta ahora no me lo había preguntado. Pero sí, podría ser una opción transformar alguna de estas figuras en tamaño real para ver qué sucede con eso, cómo se lleva también, porque la forma que adquiere la mano cuando uno trabaja es distinta a cuando uno trabaja con el cuerpo. Es lo mismo cuando uno está pintando. Cuando uno pinta un cuadrito chico, el movimiento es de la mano, de la muñeca. Cuando uno pinta un cuadro grande, es el brazo y es el cuerpo el que se desplaza. Es lo mismo con la escultura, digamos. Pero gracias por tu acotación. A mí me gustaría preguntar cómo funcionó la decisión del montaje, si nos podrías contar un poquito más sobre eso. Sí, el montaje fue algo bien complejo porque estábamos compartiendo espacio con más personas, o sea, esa es una parte de la sala, pero yo estaba compartiendo la sala con 2 personas más. Particularmente en mi caso, para solucionar cómo montar mis obras, yo sabía que las piezas escultóricas no podían ir directa al suelo porque eran blancas y eran más bien pequeñas, y cuando hay inauguración la gente quizás no tiene mucho cuidado cuando está transitando y las podían pisar. Por eso me conseguí estas plataformas en el mismo Mac y yo las pinté, las refaccioné porque estaban olvidadas, entonces me parecieron bien para esta ocasión. Y en cuanto a las láminas, si ustedes ven en la imagen, hay unas que están acá, que están sobre un soporte. Estas láminas yo las puse porque este montaje tuvo 2 etapas. Una previa, que era un inicio del montaje donde se abría público, y después había una que pasaba un mes después donde ya se finalizaba y terminábamos de montar. En primer momento yo pensé ponerlas en esta especie de soporte rígido, que era un MDF pintado gris, del mismo gris que las plataformas, únicamente para que no se las llevaran y no se las fuesen a robar. Pero después dije, ya voy a soltar y será lo que tenga que ser, y me di cuenta que realmente se veían mucho mejor directa a muro, que de alguna manera no podía quitarle su condición de papel al ponerlas en estos soportes, se veían un poco raras pegadas sobre este MDF pintado. Entonces finalmente decidí ya las últimas ponerlas directamente al muro, clavaditas con unos mínimos clavitos que no influían, digamos, en su aspecto. Pero por temas netamente como de seguridad, de que se fueran a robar alguna, que las fueran a sacar, a mover, qué sé yo. Esas fueron las soluciones que no solo pasaron por mí, digamos, sino también por en ese momento mis profesores del taller de tesis. Eso. Bueno, lo dejo a Jorge entonces ahora con su presentación. Sí, alguna vez. Sí, porque en ese momento Jorge fue mi profesor de título, o sea, de tesis, y en un momento pensé en pintar las figuras, pero quedaba un poco forzada la relación, ¿sí? Las había pintado con acrílico, me acuerdo, y había replicado el color que tenían en las imágenes, y me parecía que era un poco forzada la relación, y por eso también decidí dejar las blancas, que era el color del material de la masa, porque de alguna manera hacía que se abstrayeran un poco más y que se volvieran más amorfas, ¿sí? Si las pintaba con el colores carne y ropa que tenían, iba a ser demasiado directa la relación. Por eso las dejé blancas después. Yo tengo una pregunta con respecto al tiempo. ¿Cuánto demoró concebir toda esta colección desde la exploración hasta las últimas decisiones? Eso fue un año completo. Un año completo
desde que parte el proyecto hasta que uno ya llega al resultado concreto, donde uno tiene mucho material de trabajo y después edita y decide cómo pongo esto, esto no, esto así, esto así. Pero sí, es un año de más o menos de trabajar y editar. Ahora sí, gracias. ¿Ven bien así? ¿Lo muestro así? Es que no cacho Mac, entonces no sé si hay una manera de verlo. Visualización, ya. Usar pantalla completa. Yo paso por acá. Sí. Ya. Armamos este tema de lo amorfo, como buscando como la idea de trabajar desde la pérdida de forma o la deformación de las cosas. Nos metimos como en ese tema un poco, ¿no? con Daniela. Y yo voy a hablar de una serie de trabajos muy específica que yo creo que ustedes vieron a principio del año pasado en una expo que tuve en el Mavi, que se llamaba El Ventrílocuo. Me acuerdo que vieron. Y voy a hablar de los videos. ¿Se acuerdan que había unos videos ahí? Quiero explicarles cómo están hechos, porque creo que puede dar señales de lo que podemos hacer acá. Estoy pensando específicamente cuando fuimos a hablar con Matías en ese laboratorio, ¿se acuerdan? Y hablar de fotogrametría, ¿ya? Entonces, yo el año 1985, yo tenía 8 años, o sea, una edad suficiente para acordarme de las cosas. Y ahí tuvimos un terremoto que era como en San Antonio, Valparaíso, que en Santiago se sintió muy fuerte. Y yo estaba en la casa con mis papás, por supuesto, y hermanos, y recuerdo el movimiento que fue muy fuerte, pero también recuerdo el sonido de las cosas de cerámica que se caían o que vibraban y quedaban vibrando sobre mesas de vidrio, mesas como esta que tiene una cubierta de vidrio. Y creo que fue una cuestión que me impresionó mucho y a la cual yo siempre trato de retomar. Que hoy además es una mentira, porque cuando uno dice un recuerdo de los 8 años, es una invención, es una película que uno se armó, ¿cierto? Yo creo que todo nos ha pasado y es como, y uno ve fotos después familiares y dice, ah, no era ese lugar, ¿cachai? Yo creo que eso es importante, porque yo creo que nosotros como artistas creamos ficciones también, inventamos sistemas, creamos ficciones, todo lo que nos pueda ser útil para presentar un trabajo o armar una idea. Y aquí estoy mostrando imágenes de prensa de la época, epicentros, algunas fotos cándidas, digo cándidas porque esta yo la saqué de una página web que recopila imágenes amateur de diferentes eventos de la historia de Chile. Y me encontré específicamente con del terremoto, que son muy lindas porque tú ves que vienen de película, no son fotos digitales, estoy hablando de 1985 por supuesto. Ese tipo de vestuario, ese tipo de Chile, ese tipo de construcción. Y Daniela, ¿tú podrías pasarle eso para que los vean? Traje 2 piezas, pero yo... Sí, pásalo. No. Pero yo trabajé con varias y yo creo que de ahí viene mi interés en trabajar con estos
objetos domésticos, es decir, verlos y pensar inevitablemente que lo que hay allí es algo que potencialmente puede ser destruido o que contiene su destrucción eventual. Y eso tiene que ver con esta experiencia que yo tuve de niño, con el terremoto y con cómo sonaban las piezas en el living, por ejemplo, y todo eso. Y en los últimos años yo empecé a recolectar estas cosas que tienen en la mano, que son estas piezas de cerámica, esta también, traje estas dos solamente, y las compro en tiendas de segunda mano, que están en el centro. Hay muchas ahora, en Bandera hay una bien grande en una esquina, etc. Y valen nada, pero no son de Chile. Compran estos containers, igual que compran como ropa americana que se llama, ahora traen containers que traen cosas que no saben que trae. Y ahí uno se encuentra con platos usados, juguetes. ¿Han visto unos que es de peluche específicamente? El mundo peluche, ¿se fijan? Y este es un mercado que ha crecido mucho en Chile. Y lo que me gusta es que son objetos con los cuales yo no tengo una relación íntima, sino que provienen de otro lugar. O sea, son objetos decorativos que han viajado en barcos y que vienen de Europa o de Estados Unidos. Encuentro muy extraño eso. Están quebrados. ¿Quién los quebró? Tienen pátina de polvo histórico del tiempo. Todas esas cosas me impresionan mucho y me hacen como imaginar cuestiones. Pero básicamente las colecciono porque tengo una relación como emotiva con ellos en relación a esto que les comentaba como del terremoto y del sonido de estos materiales. Y empezamos a trabajar con Jaime, quien hace clase acá, un amigo. Jaime me ayuda en varios proyectos, ha sido como fundamental para ayudarme en este mundo. Y yo tenía estas piezas de cerámica, son como floreros deformados. Y yo los deformaba o les daba nueva forma o los alejaba de la forma tradicional de un florero porque me gustaba la idea de que imitan una masa que se mueve en el espacio, en vez de estos objetos que están viendo ahora que son simétricos, como casi todos los objetos que uno tiene de origen industrial. Pero aquello que tiene estos pliegues, que es irregular, que es asimétrico, es algo que en mi cabeza tiene que ver con una cosa que está en movimiento. Y me imagino que lo pueden entender. Estas imágenes son algunos ejemplos que me mandaba Jaime de la fotogrametría que estábamos haciendo. Entonces yo le pasé uno de los floreros míos que yo diseñé para que él le hiciera una fotogrametría. Esto significa sacarle fotografías, muchas, ustedes saben lo que es, pero lo tengo que decir igual, a este objeto de diferentes puntos de vista para luego ser reconstruidas acá en un programa a través de pequeños vectores y el volumen tridimensional es ingresado a un archivo que nos permite manipularlo después, principalmente con Blender. ¿Ya? Ahora, a mí no me interesaba este objeto en sí mismo, me interesaba ese objeto. Perdón, está ahí. Entonces, yo quería deformar ese objeto que está allá, no el objeto que yo hice. Y es como trabajar con un problema de modelo. Hay un modelo que yo quiero replicar, es un problema como de mímesis. Y para eso yo tenía que transformar en bidimensional eso que es tridimensional, que están viendo ustedes por allá. Y esto es como lo inverso de la fotogrametría. Yo tenía que tomar fotografías del florero, de todos los puntos de vista, siempre con una cámara fija además, para transformar en bidimensional. Y de esta manera yo tenía esta imagen que luego se adhería a la superficie del archivo 3D. ¿Me siguen, cierto? Ya. Acá tengo las dos imágenes. Y esto era muy entretenido de hacer porque inevitablemente uno terminaba inventando cosas. Entonces, cuando yo tomo muchas fotos, aunque sean muchas, hay información que se pierde, microscópica, que luego yo tenía que empalmar, tenía que yuxtaponer. Y ahí habían pequeños errores de calce, porque traducir volumen a bidimensionalidad hay pérdida, porque tiene que ver, aparece la variable, la tercera variable que tiene que ver con la profundidad.
Y hice todo esto, básicamente, para hacer esto. Y me imagino que se acuerdan de esto, ¿cierto? Y este es el florero deformado que yo hice, que fue fotogrametriado, no sé si es una palabra, pero al cual se le adhirió ese, el blanco, la imagen de ese. Y pasan un montón de cosas. O sea, yo estaba básicamente buscando que literalmente, a nivel de imagen, esto se deformara en el tiempo. O sea, ya esto se transforma en un problema 4D. Y eso es algo que hablábamos con Daniela de que un tema que atraviesa lo amorfo, ¿no? Que tiene que ver con estos traspasos de dimensiones. Partimos con cosas 2D, pasan a 3D y acá aparece el 4D. ¿Por qué? Porque aparece el tiempo y yo puedo ver esto deformándose. Y esto se hizo en Blender, que entiendo que también conocen bien. Nosotros les comentamos esto en clases porque, y lo estamos viendo ahora, porque no es complejo de hacer. Eso es lo fantástico. Y Matías y todos los encargados de laboratorio o talleres de aquí han insistido mucho en eso, que todo se puede hacer y requiere a veces una introducción de una mañana para que uno quede listo para hacer estas cosas. ¿Ya? Por eso se los comento. Como un poco para entusiasmarlos con todo lo que se puede hacer. Y les voy a mostrar el otro, que es mi favorito, este, que también lo recuerdan, creo, que tiene audio, si se acuerdan. Bueno, y partido de nuevo. Al animarlo, yo sabía que tenía que girar permanentemente. Blender tiene muchas opciones. En este caso era el punto de vista de la luz, el sol. Y el sol, si se fijan, como él está girando permanentemente, la sombra que proyecta cambia. Y todos los movimientos y deformaciones que tiene, que reaccionan, por supuesto, a la música, que proviene de un disco que edité antes de esa exposición, fue simplemente decirle a Jaime, pon todos los efectos que vienen en Blender. Y eran, no sé, 15. Y los pusimos todos. Y creo que no se nota tanto. Lo que hay una variedad no parece un inventario de efectos, sino como que pareciera como realmente moviéndose de una manera extraña. Fue por supuesto mucho trabajo técnico, pero era porque era una pieza compleja que tenía profundidades. Pero lo que hay acá es algo que está disponible acá y que podemos trabajar, ¿ya? De la misma manera como podemos trabajar estas piezas en cerámica o el uso de los talleres de corte láser, y laboratorio, etc. Eso es lo que les quería mostrar. ¿Tienen alguna pregunta, algo que quieran comentar? Yo creo que esto lo han visto mucho ya. Es una pregunta un tanto rara. Quería preguntarle por el formato, ¿por qué eligió formato vertical y no horizontal para que se viera más grande la imagen? Es como de montaje esa decisión. Entonces, yo lo tuve que
horizontalizar este video para esta presentación. Pero este video va acostado, porque iba en un monitor que se ponía verticalmente. Entonces quedaba como un cuadro de un florero. Y el otro que vimos antes era para ser proyectado en la horizontalidad. Lo increíble, que con el genio que es Jaime, es que este mismo archivo lo achatamos y le pusimos la otra imagen del otro florero blanco, pero es el mismo video. No es una nueva animación. ¿Cachai? Esto no son cosas que uno no debería contar, ¿cachai? Pero es una solución. Entonces con este video lo acható Jaime así, lo transformó en horizontal y le puso otra superficie. Y se transformó radicalmente en otro video. El secreto, sí. Bueno, más que una pregunta es como un comentario que en lo personal me parece bien interesante como pasarlo al Blender y la animación 3D, como que este objeto que originalmente tiene este material rígido y cerámico frágil, adquiere como un aspecto de masa en el video, como que, bueno, en ciertas como escenas puedo ver como ese brillo como de la cerámica y tiene como ese material de donde proviene, pero me parece súper interesante que al traspasarlo al 3D pueda hasta adquirir al ojo otra materialidad. Y eso encuentro interesante porque me parece como algo plástico, que una botella como caliente que se Es muy gira. raro, sí. Uno no piensa como en la cerámica, piensa como una masa que se mueve. Y eso es interesante. Ahora, eso es una... Y es bueno que lo sepan, yo creo. Es una casualidad. Porque uno hace cosas, y lo vemos permanentemente con ustedes en clase, y uno muchas veces no sabe cómo van a terminar. Y lo que termina es algo que se discute en la entrega cuando ustedes no pueden hablar. Y ahí uno se da cuenta de las cosas que está haciendo. ¿Cachai? Pero hay siempre un elemento que escapa el control de uno en las cosas que uno hace. El azar, los pequeños descubrimientos, o uno piensa que va a hacer algo y se termina viendo de otra manera. Y yo creo que hay que estar como relajados con eso. Creo que es una cuestión que tiene que ver con el enigma que cada uno es, que uno puede manipular y transformar en cosas interesantes. Y cuando eso pasa, también lo que está pasando es que tú mismo te estás sorprendiendo de las cosas del mundo, en vez de estar en un control permanente de las cosas que haces. Y traje, para terminar, un video que todavía no he mostrado, que hizo un amigo, Francisco Schulz, que es de la exposición, de las performances. Pero él lo transformó como en una pieza casi más como de un cortometraje. Es la primera vez que lo muestro, así que no lo hicimos hace poco. Vamos a ver. Es preestreno, sí. Y lo dirigió él, o sea, él agarró el material y él transformó esto, pero vamos a ver cómo se ve. Es bien loco.